Hace un par de semanas, el maestro del manga Akira Toriyama se vio envuelto en una polémica que lo acusaba de racista. Al final, después de todo ese revuelo, se llegó a la conclusión de que el reportaje en el que se le acusaba era una fake news. Pero yo no estoy tan de acuerdo. En su obra más famosa, Dragon Ball, que seguro que todos conocéis, se ven aspectos en la trama que reflejan de una forma muy clara el racismo endémico en la mentalidad de este autor. Y por eso me he tomado la molestia de recopilar unos cuantos puntos racistas de esta obra y exponerlos delante del público. El aspecto más debatido se encuentra en la saga de Freezer. Todo el mundo hace el símil entre Freezer y Hitler, con lo de que es un tirano malhumorado de baja estatura con un imperio a sus espaldas. Pero este no es el caso. La verdad es que la saga de Namek está inspirada en la guerra de Irak. El ejército de Freezer está inspirado en la coalición de países que invadieron Irak, encabezada por Estados Unidos. De hecho, el propio Freezer está inspirado en George Bush. Los namekianos son árabes. No hace falta fijarse mucho para hacer ese símil. Incluso el propio Piccolo empezó siendo malvado, pero Toriyama lo evangelizó para disimular un poco su xenofobia. Las bolas de dragón escondidas por los namekianos son un eufemismo a las supuestas armas de destrucción masiva escondidas por el territorio iraquí. Pero esto no es todo. En esta saga también vemos por primera vez al Super Saiyan. Este es una clarísima referencia a la raza aria. Todas las características de Goku se multiplican al hacerse rubio con ojos azules. Es demasiado obvio. My name is Jalen. And I am a Super Saiyan. El verdadero símil con el ejército nazi es la Red Ribbon, pero en este caso Toriyama los puso como villanos en una muy inteligente táctica para blanquear su racismo. Sin embargo, la cabra tira al monte, y Toriyama no iba a ser menos. En este arco conocemos al primer personaje de color de la obra. Se trata de la mano derecha del líder de la Red Ribbon, el cual al final del arco traiciona al líder, lo mata y le usurpa su poder. Toriyama hace mismo de afirmar estereotipos de la raza negra con Mr. Popo, el cual parece una caricatura como las que había en tiempos en el que el racismo estaba a la orden del día. Sin embargo, el caso más sonado lo vemos en el arco del Apartheid. Los guerreros Z se encuentran en Sudáfrica. El arco empieza con Piccolo siendo detenido junto a Nelson Mandela debido a su color de tez humilde. El clímax de esta saga lo vemos cuando Goku se sube al autobús y denuncia a Rosa Parks por sentarse en su sitio. Atete miro yo. Hoshi wa kuwasete mo, tatta hitori no ningen wa kuwasenee you da na. Are you gonna move? No. If you don't give me that seat, I'm gonna have you arrested. You may do that. Super Saiyajin Songoku da! Lady, you're under arrest. Fuyo, 今こそみんなの敵を討ってくれ。Esto solo ha sido una pincelada de los momentos racistas que hay en Dragon Ball. Después de ver todos estos puntos, queda clarísimo el racismo de Akira Toriyama, y cómo la gran mayoría del público pasa por alto sus fechorías. Es una vergüenza, ni oblit ni pardó. Voy a tener que funarlo en Twitter y abrir un change.org para pararle los pies a este delincuente. Nos vemos.